El título, bueno, voy a explicar un poco el título, bueno, me voy a presentar antes. Bueno, soy Chema, trabajo actualmente como desarrollador de la app de Android de Jovan Talent. Gracias a Alex por invitarme, aunque sea desarrollador Android. Anteriormente estuve trabajando en Idealista y allí sí que hice más cosas de backend, sobre todo la parte de API que conectaba con las aplicaciones, y en la última época haciendo más la app. Y ahora actualmente, pues eso, estoy en Jovan Talent en la parte mobile. Vale. Voy a explicar primero un poco el título. El título es un poco duro contra REST, pero quiero aclarar que la intención de esta charla es haceros comprender cómo funciona GraphQL y por qué REST no nos acaba de encajar a las aplicaciones que estamos haciendo actualmente, digamos el producto. Yo siempre he trabajado en empresas de producto, que somos muy dinámicos, al final estamos cambiando prácticamente cada 2 semanas, cada mes, entonces los requerimientos, pues yo me he encontrado problemas trabajando con REST. Obviamente, para hacer un servicio que expone una configuración, como ha explicado Xavi, puedes abrir una API REST, fundamental, o sea, lo puedes abrir y no te tienes que comer la cabeza con GraphQL, que puede ser más complejo. Pero bueno, ya os digo, vamos a hablar principalmente revisando un poco los conceptos de REST, que yo creo que todos lo conocéis, ¿no? Habéis trabajado con alguna API, incluso habéis construido APIs para clientes o para usuarios desarrollados de vuestra propia empresa, ¿vale? Vamos a revisar un poco los conceptos, ya os digo, bajo un poco de mi experiencia y tal, a lo mejor un poco sesgada, vamos a hablar de algunos problemas que he encontrado construyendo una API o trabajando con una API como usuario y como desarrollador móvil, ¿vale? Seguro que os vais a ver reflejados y si alguien tiene alguna experiencia que aportar, también lo comentamos. Y después voy a introducir GraphQL. Ya os digo, GraphQL cambia bastante la concepción que tenemos de usar una API REST, aunque está basada también en un poco el concepto de las peticiones de red y los JSON, pero la forma de interactuar es distinta. Así que vamos a empezar. Bueno, no tengo que explicar la importancia la importancia de una API a día de hoy. Casi todos son APIs o casi todos son servicios. Al final siempre la API es el pegamento para conectarnos. Yo, si estoy desarrollando una aplicación móvil, conectarme a la parte backend, el servicio, todos los, pues como hemos hablado antes, de los workers, los clusters, al final toda esa lógica, todo ese negocio, al final con la API, yo como desarrollador móvil me tengo que conectar. Aquí tenemos una gráfica exponencial, que parece la gráfica de Ethereum, subiendo. Es el número de 2016, pero bueno, supongo que habrá muchas más y la verdad es que no tengo ni idea de cuál se considera que fue la primera API, ¿vale? Otra de las cosas que es, no sé, cuando habéis desarrollado una API o cuando estáis en una reunión con alguien, ya siempre hay alguien, pero eso no es REST, tío, tenemos que hacer REST puro. Y bueno, a ver, no es REST, tío, estamos haciendo producto. No sé si al final poca gente, no sé si alguien de la sala considera que la API que está haciendo es REST puro. O sea, no hay ningún problema, hay gente que hace una REST puro, súper ortodoxo, lo maneja, ok. Pero la mayoría de nosotros seguramente que no hemos hecho REST. O hemos empezado haciéndolo REST, hemos empezado haciéndolo mal y lo queremos hacer REST, y ese es al final el camino que estamos haciendo. Así que bueno, revisando un poco los conceptos de RESTful, ya os digo, no van a ser súper estrictos, esa era la pirámide de Richardson, creo recordar, que al final va levelando lo que es el nivel de REST, hasta llegando a la gloria de REST, donde Roy, el creador de REST, se siente orgulloso de su criatura, pero al final son 3 principios con los que nos estamos basando y al final siempre cuando decimos que esto no es REST es, bueno, a ver, REST tiene que definir un recurso concreto y tiene que ser accesible a través de una URI. Y ahí empiezan las complicaciones. Cuando ya vemos, esto no es un recurso concreto, ya tengo que mezclar cosas en la tabla, ya nos empezamos a liar. Siempre nos estamos basando en este concepto, ¿vale? Luego hay otro concepto claro que al final cuando accedemos a una API estamos utilizando los verbos HTTP. Ok, perfecto, es lo que hay que hacer. Nunca escribéis datos con un get, obtener datos con get, escribir con post, actualizarlos con put, ser estrictos en eso es fundamental, eso sí. Y luego, bueno, una de las terceras, digamos, conceptos de REST es el hiperlink, bueno, un poco el autodescubrimiento de los recursos que componen. El ejemplo básico es un listado de productos en los que estoy viendo pues, una
una descripción, un sumario pequeñito, y luego tengo un metalink que me está diciendo cuál es el detalle de esa API, ¿vale? Al final nos basamos en eso. Para poder obtener al detalle tengo que ir al listado y luego tengo que ir al detalle. Al final varias peticiones cuando podría ir directamente al detalle. Pero nos ayuda a autodescubrir elementos. Así que hablando sobre esto, algún ejemplo, pues al final si quiero obtener un listado de posts, hago un get, uno concreto le paso el ID, al final estas son las típicas URLs que vamos construyendo. Vamos ahí iterando sobre eso, los posts, los put, tal, y todo estamos manejándolo. Luego, uno de los problemas, al final nos estamos fijando en que sean recursos y al final en este JSON, que es de la API que hay construida un poco para trastear de Star Wars, que la comparan con GraphQL, está en la versión REST claramente. Aquí yo, imaginaos que simplemente quiero hacer en mi aplicación, quiero obtener, pues, este es el personaje de Luke Skywalker y quiero tener, pues, sus datos básicos o en qué películas han aparecido. Y aquí estoy viendo pues, el color de sus ojos, un montón de datos que no necesito, ¿sabes? Son payload bastante grandes que al final nos están consumiendo ancho de banda y al final estamos serializando de más, estamos consumiendo en nuestro backend para serializar esos campos que la aplicación móvil ni siquiera va a mostrar, ¿vale? Entonces, recapitulando, al final, cuando trabajamos con APIs, digamos, en un producto, voy a poner un poco mi experiencia. En producto quiero englobar a la gente PMs. Un PM tiene una idea que vamos a hacer, vamos a ir, nuestro roadmap del producto de nuestra compañía va a ir a esto. Yo quiero tener una aplicación que haga esto, que, pues eso, que muestre las películas de Star Wars, que muestre su listado, qué personajes tiene, tal. Esa es la idea. Eso se lo muestra el diseñador y el diseñador crea las pantallas. El diseñador no tiene ni idea cómo hemos modelado nuestra base de datos, ni tampoco el PM. Él pues quiere pues en qué planeta estaba Luke Skywalker, en qué película salía, qué director tenía, e incluso vamos a poner tag porque esto es molón para luego ir navegando. Pero cuando se lo cuenta a un ingeniero y se da cuenta de cómo está modelado realmente esto, dice, esto ni de coña lo tenemos, esto ni existe, esto para traerlo vamos a tener que hacer un montón de join, esta petición va a tardar un montón. Al final, ese es nuestro día a día. Y cuando, digamos, nos enfrentamos, desarrolladores como móviles, enfrentarnos en el buen sentido de la palabra, en una reunión, estamos analizando esos prototipos y yo, como desarrollador móvil, estoy pidiendo a la gente de backend, oye, pues, joder, esta pantalla, pues necesito estos datos, no tenemos este point. Y en backend, bueno, pues ese point es bastante complicado de hacer, vamos a tener que cachearlo, no se puede hacer, tal. Al final acaba habiendo una tensión entre nosotros porque no tenemos que ponernos de acuerdo en qué información podemos obtener y qué información no podemos obtener. Y al final tenemos que dar la tensión de hacer algunas concesiones en la forma de que las APIs se comunican y las que vamos a consumir. Entonces, esto es uno de los problemas típicos. Al final hemos conseguido que nos creen una API, es fácil, necesitamos mostrar en una pantalla cierta información y tenemos una request simple. Hacemos la petición, lo que tarde la petición en volver, podemos pintar los datos, fácil, aquí no hay problemas. Luego, otro de los escenarios es cuando necesitamos, para pintar una pantalla, por ejemplo, necesitamos información de distintos de 3 endpoints, por ejemplo. Y aquí sí tenemos la ventaja de que lo podemos hacer paralelizable, tanto como nuestro cliente nos lo permita. Podemos hacer 3 llamadas a la vez y cuando lo recibamos pues lo vamos pintando de forma síncrona. No hay problema, a lo mejor sí que estamos haciendo un poco más de carga en los servidores, porque en lugar de hacer una petición y un poco optimizarla y tener los datos, bueno, estamos haciendo 3 peticiones y son más abultadas. Luego, al final, el peor escenario, que muchas veces ocurre, es que para obtener un dato tengo que hacer primero una petición. Hago esa petición y la respuesta me devuelve el ID. Con ese ID hago otra petición. Y así vamos encadenando peticiones y la ganancia que hemos conseguido en backend, digamos, esa petición es que tarda 20 milisegundos. Vale, me lo estoy inventando. Pero luego, entre que hago la primera, la segunda, la tercera, al final estamos consiguiendo una latencia en el móvil de 2, 3, 4, 5 segundos, cuando podíamos haberla podido optimizar. Este es otro de los problemas. Al final, cuando
lo que decía antes, al final tengo demasiada información en los payload. Yo no puedo elegir lo que quiero recibir. Sí que es cierto que en REST también se pueden seleccionar los campos que queremos obtener, pero no suele ser una práctica habitual. Aquí es un ejemplo. Al final quiero tener el título de una película y quiero su ID. No me importa ninguno de los otros datos. Al final estoy consumiendo más datos. Esto es al final cuando ya asumimos y decimos, mira, no estamos haciendo REST, tío, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a haceros un endpoint que tenga toda la información y ya tenemos en la vista pues, las películas con el director y los tags, que al final es lo que queréis, ¿no? Esto al final acaba siendo una patata caliente, porque al final cuando es pan para hoy y hambre para mañana, porque al final cuando esto hay que mantenerlo, al final es por eso ponía la espaguetificación. Esto para la parte móvil puede ir bien, directamente tengo todos los datos, pero me imagino, y en la parte de backend, al final hay que hacer ciertas concesiones, ciertas condiciones para poder mostrar esos datos. Y al final tienes que mantenerlo, que es lo peor, ¿vale? Entonces al final esa patata caliente acaba llegando al nuevo que ha llegado y se acaba cagando en el que lo hizo. Y luego, bueno, llega el problema de que, bueno, nuestra API actual, nuestra V2, no nos sirve y nos planteamos durante un mes, 2 meses. Eso, nuestra API actual, pongamos de ejemplo la V2, no nos viene bien y nos estamos planteando ya hacer una API nueva. Al final, cuando nos planteamos hacer una API nueva, es que hay cambios que la rompen, ¿vale? Como por ejemplo no habíamos definido bien la gestión de errores, no teníamos paginación, los payloads no nos valen, no sé, cosas habituales que suelen ocurrir. Y al final viene de todo lo que hemos estado hablando. Hemos estado haciendo concesiones saltándonos REST, hemos usado REST demasiado estricto y ahí nuestro producto no tiene que ser tan estricto, ¿vale? Entonces son varias de las desventajas de REST. En el sentido de mi visión de haciendo aplicaciones y en una empresa de producto que va evolucionando rápido y que cada 2 semanas tenemos que hacer releases, ¿vale? Entonces, pues recapitulando, la mayoría de REST, APIs REST que consideramos nosotros no son APIs REST, son APIs que nos estamos construyendo nosotros y cuando nos vale REST bien y cuando no, pues nos lo saltamos, ¿vale? Y perdemos demasiado tiempo en mantenerlas. Luego, REST, como he mostrado en una slide, requiere bastantes peticiones para poder obtener los datos necesarios que queremos pintar, que pueden ser muy heterogéneos. Y luego, pues REST al final está probablemente documentado. Al final REST como tal es una arquitectura, su estándar no te da de por sí una especificación de documentación. Puedes usar JSON Schema, que es una herramienta muy buena, pero al final te lo tienes que currar tú y tienes que ser muy consciente de que al final la tensión de que sí que estoy intentando usar REST porque si no JSON Schema no me va a permitir hacer las guarradas que hemos intentado hacer. O intentar Swagger, meter Swagger en una API que no es REST es un dolor al final. Al final viene por eso, porque la arquitectura de REST no nos está imponiendo ninguna especificación de documentación, ¿vale? Y luego, bueno, al final tampoco nos está definiendo los metadata, el tipado de las peticiones que estamos haciendo. O sea, al menos que usemos, como decía, JSON Schema, que nos puede decir el tipo de datos que estamos recibiendo o si ese dato es obligatorio, una API REST se puede saltar eso a la torera y no tenemos la predictibilidad de saber que ese dato no puede ser null, o que es un entero, o que es un string. No nos lo impone como tal la arquitectura REST. Al final tenemos que ir tirando de plugin, de librerías, de currárnoslo nosotros, ¿vale? Así que bueno, no sé si he ido muy rápido, he ido repasando un poco de REST, de los conceptos y un poco mi experiencia y un poco de los dolores de REST que me da a día de hoy y me seguirá dando seguramente. Así que ahora en esta tercera parte os voy a explicar los conceptos de GraphQL, ¿vale? No sé si alguno de vosotros ha empezado a utilizar GraphQL, conoce vagamente, vale. Yo con esta charla la intención es un poco
olvidaos un poco de que la tuvieras que implementar esto, ¿vale? Luego os contaré algunas herramientas, pero no os preocupéis de cómo implementarlo. Voy a hablar de la especificación, de los conceptos en los que se basa GraphQL y los pilares fundamentales. Y vamos a hacer, tiene algunas partes de código, lo vamos a ver muy livianamente y no son muy complejas, pero vais a ver un poco de las ventajas de las que hablaba. Así que, bueno, GraphQL no es una tecnología nueva, no acaba de salir en el 2016 o acaba de salir el mes pasado, ¿vale? Es una tecnología en la que ha estado trabajando Facebook, digamos, desde el 2012. Este es el equipo, digamos, de core de Facebook. Una empresa grande, una empresa que se preocupa por su producto. Como hace Facebook, tiene un equipo de core que se para, intenta afilar sus cuchillos para cortar queso, porque sabe que su negocio está ahí. No se lanza a hacer lo primero que está haciendo. Bueno, eso es lo que acaban vendiendo, ¿vale? Entonces esta gente al final tenía el cometido de tener que migrar el feed de la aplicación de Facebook, que en iOS en el 2011, 2012, no sé si os acordáis, era un WebView. Era como el típico ejemplo de que las aplicaciones híbridas en Android y en iOS tienen sentido. Llegó un momento que era el ejemplo y luego llegó un momento en el que era el desejemplo, era decir, mira qué lento va, es como la aplicación de Facebook. Entonces llegaron, pues no sé si Mark Zuckerberg dijo, vamos a hacerlo nativo. Y le pidió a esta gente que se pusiera con el equipo de iOS e intentara hacer una API y hiciera nativo. Vosotros imaginaos el timeline de esa época. Bueno, ahora ha evolucionado mucho, pero hacer una API de ese timeline tan cambiante, tan heterogéneo, no es nada fácil. Al final vas a tener que hacer muchas concesiones y vas a romper cosas. Facebook no deja de romper cosas en la API, pero al final intentaron que su producto pudiera ser releaseable cada semana y poder iteracionar. Entonces construyeron GraphQL, ¿vale? Esa es la principal intención. Y una de las ventajas de que salió de gente de producto, gente pues como muchos de nosotros que estamos trabajando en un producto que evolucionó rápido y que ni siquiera cuando estamos desarrollando algo sabemos si eso va a durar más de un mes o va a evolucionar o va a cambiar los requisitos totalmente, ¿vale? Y una cosa importante de GraphQL, cuando alguien no lo conoce, se cree que directamente es pues, otra base de datos no SQL, no relacional o incluso peor, cuando ve la implementación de GraphQL, que luego hablaremos, se cree directamente que es una nueva librería de JavaScript que ha salido. Al final GraphQL lo que es una especificación. Es una especificación en la que desarrolladores, digamos, de móvil y de backend podemos hablar el mismo lenguaje. Y detrás de ella hay distintas implementaciones en cada lenguaje, en cada plataforma, en cada framework. Pero lo importante es la especificación, que Facebook es el principal motor, el que la apoya, pero es open source. Son bastante activos en su GitHub y cada uno podemos hacer comentarios, pull requests, ir evolucionando y dando buenos ejemplos o problemas que nos está dando, como la gestión de errores, para que vaya evolucionando. Está bastante ágil en ese sentido. Así que, bueno, vamos a empezar un poco la parte en la que vamos a intentar cambiar la mentalidad a la hora de usar REST. Aquí, en contraposición a REST, no tenemos un endpoint para cada recurso, solo tenemos un endpoint, el endpoint de entrada, que por ejemplo puede ser GraphQL, pero puede ser cualquier cosa, y al que vamos a atacar a través de GET o de POST, ¿vale? Bueno, generalmente de POST. En este ejemplo, bueno, he intentado, no os fijéis demasiado en este ID, que al final luego lo explicaré, pero bueno, no voy a hacer nada de live coding, que se me da muy mal. Este ID, que es web, es graphical, se pronuncia graphical, GraphQL, y al final en la parte de la izquierda de la pantalla vamos a hacer las queries y en la parte de la derecha estamos utilizando la respuesta. Como veis, es como un ID, como si fuera IntelliJ, que al final damos un control D y nos está sugiriendo algunos de los elementos los que podemos consultar, como un lenguaje de query, ¿vale? Esto es un ejemplo básico. Así que, bueno, este es el más básico, ¿vale? Vamos a hacer la primera query. Esto es como se forman las queries, con la especificación, ¿vale? No la implementación. Esta sería la especificación básica. Esto es una query, yo estoy pidiendo el MI, que, bueno, por poco estándar de facto es el usuario que está logado y quiero saber su nombre, ¿vale? Hago esa query, la lanzo por POST
Y la respuesta es exactamente quién está logado, ¿vale? Entonces, ¿quién es? Durgon. Otra de las queries de ejemplo es que también le podemos pasar argumentos. Tenemos este objeto de autor, tiene un ID que es el 27 y queremos tener el nombre, luego podemos anidar campos, queremos obtener su foto de perfil, el tamaño de la imagen y la URL. Hacemos la consulta y exactamente estamos recibiendo lo que hemos pedido, no hay ninguna sorpresa, es una de las ventajas. Al final, si tuviera que hacer esto en REST, probablemente me estuviera pidiendo un usuario con todos sus datos y su foto de perfil, quizá ahí, o en distintas resoluciones. Por ejemplo, para ese caso, para que veáis que también se puede utilizar más versátil en ese sentido, estamos pidiendo el mismo autor, pero esta vez pues la foto de perfil la queremos en un tamaño concreto. También podemos habilitar que ese elemento de nuestro modelo, de nuestro esquema de GraphQL, acepte ese argumento. Así que recibimos exactamente lo que queremos. Tenemos que jugar con esto. Tenemos el nombre del autor y tenemos su foto de perfil. O sea, nos olvidamos un poco de esto de REST, de pedir todo el perfil de un usuario, luego pedir una petición concreta con las imágenes, o incluso peor, tener todo un payload con toda la información de un autor, con todos los datos, distintos nodos con las distintas fotos, resoluciones, o en el mejor de los casos, que el desarrollador de backend un poco vea la densidad del dispositivo que está haciendo la petición y lo la transforme. Nosotros podemos elegir en qué casos qué queremos recibir de la API. Luego otro ejemplo sería aquí. Pues imaginaos, tengo que construir una pantalla y la típica pantalla en la que tengo un avatar bien pequeño, pero cuando pincho se hace grande. Esto al final parece una tontería, pero cuando lo intentas hacer es como hago una primera petición y luego tengo que hacer una segunda. Aquí ya estamos, si veis, estamos pidiendo toda la información, estamos pidiendo toda la información que queremos. Pues el nombre, la foto pequeña, ahí esto es uno de los conceptos también de GraphQL, que podemos hacer alias para los datos que queremos recibir y ponerles los argumentos. Entonces, al hacer la petición, pues lo estamos recibiendo tal cual como si lo hubiéramos serializado en el payload. Luego, otra de las ventajas es, bueno, otra de las cualidades es poder traer información relacionada. Estoy trayendo todos los posts que yo he escrito, este autor, con su nombre y con el plural, bueno, digamos, es una un estándar, estamos trayendo pues, todos los posts y todos sus títulos. No estamos haciendo dos peticiones, dame el autor y con esta ID traemos tal. No, estamos trayendo todo. Tenemos ventaja, pues Facebook trae todos los amigos y todo relacional. Luego también podemos combinar queries. Las que os he mostrado tienen una cierta relación, pero aquí no. Aquí estoy trayendo los últimos posts y estoy trayendo la información del autor. Es un caso de uso bastante normal. Queremos pintar en una pantalla y ahorrarnos una llamada, traernos pues, la información del autor y todos los posts que hemos hecho. Si lo hiciéramos con REST, pues al final, vuelvo a repetir, pues tendríamos que hacer varias peticiones e intentar sincronizarlas. Y aquí tenemos pues la información. Como veis, el lenguaje es bastante amigable, es bastante humano y de hecho si utilizáis el ID este que os he mostrado, os va recomendando lo que podéis acceder. Así que al final, un poco el concepto es ya no pensar tanto en endpoints, sino en pensar en un grafo, en una jerarquía de objetos. En este caso sí están relacionados. Si no, había que hacerlo con unas relaciones un poco más complejas, que GraphQL lo permite con conexiones, pero aquí está bastante clara la jerarquía. Tenemos un autor con su nombre, sus posts aparte son otros objetos, tienen su título, su autor y bueno, volvemos a lo mismo. Podemos entrar por un lado o por otro. Al final, luego lo explicaré más adelante, un autor es un objeto que está exponiendo GraphQL y el nombre, por ejemplo, es un escalar, es el último elemento en el que ya no se puede navegar más. Suelen ser un string, un entero, un long, IDs también, luego explico un poquito más de esto. Luego, bueno, GraphQL no solo... Al final perderíamos de REST poder escribir datos, ¿no? Pues GraphQL también permite la escritura a través de las mutaciones. Al final las mutaciones no es más, es algo parecido, es como crear como
Una mutación que va a permitir crear un post, en este caso un título, con un título y un contenido. Y luego definir qué podemos recibir. En este caso, pues hago la petición y voy a recibir pues, el ID. ¿Sabes? No tengo que hacer otra petición más de para preguntar cuál ha sido el post último que se ha creado o intentar fijar que en el payload cuando yo creo un post, hago un post, me devuelvan el ID. No, yo lo selecciono, si lo voy a utilizar, ¿por qué no? Lo pido, si no, pues no pido nada, hago la petición y me da igual. Pero aquí puedo pedir toda la información relativa al post que he creado, incluso datos que ha autogenerado el backend que lo necesito después. ¿Vale? Bueno, hasta aquí es un poco de pues, la sintaxis más normal de lo que es el lenguaje de la especificación. Lo que vuelvo a repetir, se puede utilizar con los IDEs o cuando construís el esquema, así, y lo dejáis en un sitio y con alguna librería lo implementa y al final lo construye a lo que lee el lenguaje, el framework que estéis usando. ¿Vale? Como veis es bastante amigable y podéis seleccionar exactamente los campos que queréis, es bastante predecible y sobre todo a la parte de cliente puede elegir qué quiere recibir. Ya digamos, si sois backend, no os tiene que molestar que, oye, que necesito un nuevo campo, que ahora yo ya no estoy leyendo este campo, te lo puedes quitar. Pues ya lo puede hacer la parte cliente y seleccionando los campos que quiera. Aquí en esta parte, siento si estoy yendo un poco rápido. Aquí en esta parte de GraphQL vamos a ver los principios básicos. Uno de los principios básicos que más me molan, que lo fija el lenguaje de la especificación, es que es un lenguaje tipado. O sea, al final te obliga a que cada esquema, cada campo, le digas qué tipo vas a recibir, ¿vale? Y si es obligatorio o no, es algo básico al final, no evitamos ese dinamismo de no saber qué voy a recibir y esa impredictibilidad, ¿vale? Así que bueno, como decía, GraphQL se basa en los object type, que son los campos, pues el post, el autor. Ese al final es un objeto complejo que está compuesto por tipos escalares, que son al final los tipos primitivos, pero que ya los define él. Ya puedes definir en ese campo, este campo es un string, es un float, no te tienes que basarte en la especificación que tenga JSON esquema o Swagger. Esto ya te lo está fijando tu propia arquitectura, tu propio lenguaje de GraphQL. Luego también tienes la posibilidad de definir que pues, ese objeto te va a devolver una lista o que te va a devolver que no es null. O sea, no te tienes que preocupar con ese objeto sea null. No, ese objeto siempre te lo voy a devolver. De hecho, ahí tienes las validaciones. Incluso cuando estás escribiendo en una mutación, este campo es obligatorio. Si no me lo escribes, el propio lenguaje te lo va a decir. No te tienes que inventar tú una validación extra. Ya GraphQL lo hace. ¿Vale? Bueno, luego puedes incluir argumentos, cada campo puede tener un argumento, como lo que decía de las fotos, puedes tener un argumento que es el tamaño, puedes tener un argumento que es el ID, eso lo puedes incluir, ¿vale? Y luego también tiene tipos enumerados, bastante básico, al final quien ha utilizado un enum sabe la potencia que tiene y cómo acotas los elementos que vas a recibir, ¿vale? Entonces esto en la especificación lo tiene. Básicamente, este esquema es lo que representa el contrato de la API que te está fijando GraphQL con las posibilidades, pues su sistema tipado y lo que el cliente puede esperar. Al final hablaremos más claramente de la introspección, que es uno de los elementos fundamentales de GraphQL, lo que hace que el cliente sepa lo que puede enviar y lo que no puede enviar y cómo dinámicamente se le está validando. Y el cliente al final lo único que tiene que hacer es construir sus requirements basados en ese esquema que GraphQL tiene. Vale, el esquema es esto. Al final, cuando estábamos haciendo las queries, yo estaba pidiendo ciertos campos. Esos campos existen, esos campos están definidos previamente en estos esquemas. Estos esquemas son muy básicos. Este autor podía tener 20 campos, pero los tengo definidos, los tengo jerarquizados, los tengo con los argumentos que tienen, sus relaciones y tal. Y sobre todo qué tipos son, que son string. Por ejemplo, si fuera el autor, el nombre, le faltaría la exclamación, que aquí no se la puse, que debería ser obligatorio que todo autor tenga un nombre. Y aquí igual, pues tenemos enteros, no nos pueden mandar un with, entre comillas, que sea un string, no, nos van a mandar un entero, que nos viene bien para parsear. Y luego, bueno, el manejo de errores. No lo voy a explicar del todo porque incluso ellos mismos asumen, y es cierto, que
que les queda por trabajar. En la parte del RFC que tienen ellos publicado no lo acaban de dejar claro, pero sí que tienen unas ventajas ya directas, que ya no nos tenemos que comer la cabeza de cómo vamos a manejar estos errores, ni en qué payload o cómo lo vamos a tipar. Al final este es el error más básico. Si yo he definido que para crear un post tienes que tener un título, no me hagas una mutación y no me envíes el título. Esta es la excepción de GraphQL por estándar que te lo va a enviar por consola. Incluso si lo estás haciendo con el ID, antes de enviar la petición a backend, por la introspección, te lo va a decir, como si fuera un ID. Tú no puedes hacer una mutación sin title y te va a mostrar un error el ID. Ahí tengo algunos ejemplos más adelante de algunas capturas en los que lo muestra, ¿vale? Otro de los principios que tiene GraphQL es también la composición. Muy útil cuando ya estamos haciendo queries bastante complejas, ¿vale? Porque las que os he enseñado son muy básicas, pero al final si ya con GraphQL os estoy contando que nos tenemos que construir lo que queremos recibir, somos conscientes que hay payload bastante complejos y que tienen sentido, ¿vale? Pues aquí podemos hacer uso de los fragments. Los fragments no son otra cosa que son, pues digamos, estas agrupaciones que quiero repetir bastantes veces en mi código. Pues si quiero hacer un postinfo y quiero repetir siempre title, content, author, este es otro fragmento, pues digamos lo heredo, lo compongo a través de un post y entonces ya puedo pedir la información de un autor solo con el ID y con el nombre que me lo va a dar. Bueno, en este caso, bueno, esta es la petición, aquí no tengo la query, pero bueno, harías la petición así y esa petición significa que quiero el postinfo que tiene toda esta información, no tengo que repetir, puedo simplificar y puedo tenerlo en un ladito y puedo construirla y puedo componerlo y no tener que repetir tanto código y sobre todo no tener que mantener tantas queries complejas, ¿vale? Es una de las versatilidades que nos da. Aquí, bueno, esto es un poco más para la gente de front, que lo entenderán más, y utilizando GraphQL con React, la composición de vistas, que hay algunos ejemplos con React y con Relay, que al final estás componiendo esas vistas y son tus fragmentos los que están mostrando, que al final la propia librería lo hace. Y bueno, esta sería la parte de la introspección, que os he ido avanzando un poco, porque es una de las cosas que más me gusta de GraphQL cuando trasteas con ella de primeras, que al final si después de la charla queréis trastear con alguna API, vais a ver que es súper amigable y os está guiando prácticamente en todo lo que estáis haciendo, que es al final la introspección. Al final no es más que el esquema que he construido. Hay ciertas queries a ver si lo explico bien. El ID este que os he mostrado está haciendo por debajo. Entonces, cuando yo estoy intentando seleccionar los campos que tiene un autor, él está haciendo una query de este estilo y está diciendo, bueno, pues en el esquema que me está pasando este tío del autor, devuélveme todos los campos. Y lo está haciendo por debajo, digamos. Y según estoy escribiendo, ya él tiene la información de qué posibilidades tengo del esquema y me lo está autocorrigiendo. Al final es una comunicación que muchos IDEs, muchos plugins y librerías están utilizando. Por ejemplo, Atom tiene un plugin muy bueno, IntelliJ también, y al final tú le pones la ruta de tu API GraphQL, tienes bien definido el esquema y él por debajo te está ayudando a construir las queries porque a través de introspección le está mandando ese flujo de información de ese esquema y vas consultando. Si veis el de GraphQL y ponéis el cron, por ejemplo, las peticiones que está haciendo, vais a ver peticiones de este tipo que él entiende y os está sugiriendo. Y es otro de los puntos que ayuda a GraphQL, que te ayuda ya no solo en la parte de seleccionar datos, que puede ser muy bonita, pero también a la hora de desarrollar. Nos está agilizando el desarrollo. No estamos ahí preocupados con el charge, con Postman, haciendo una petición, haciendo el cool, hostia, que ahora esta falla, joder, este campo, tal. No, esto lo estamos haciendo desde el IDE, incluso desde nuestro IDE natural. Hay plugin para IntelliJ, por ejemplo, si usáis, Atom tiene un montón y así y la comunidad está basando todos esos plugins en esto. Bueno, esta respuesta, que es un poco, esta no es tan amigable porque esto es realmente para que lo lean las librerías y los frameworks. Pero ahí está, te está dando esa información y compone toda la información que hemos definido en el esquema. Si este ID no, bueno, aquí no sé, no tengo claro si lo copié o me lo creé yo un poco, pero vamos, aquí ya te está diciendo si es null, no null, qué tipo de dato es, también la descripción, que esto luego se utiliza para más adelante para la documentación.
No lo había enseñado antes, pero en la esquina de la derecha, luego esta herramienta, si empezáis a trastear con GraphQL y con, por ejemplo, la API de GitHub, que es genial, que hace poco la sacaron ya más evolucionada, lo tiene en una esquina y aquí podéis ver la documentación, que es a lo que me refería, la autodocumentación. Nosotros al final estamos escribiendo el esquema, estamos definiendo qué campos tiene, qué tipo es, si son obligatorios y luego también le podemos poner una cierta descripción. Esto ya solo, estas herramientas ya lo está leyendo. Según estamos desarrollando y estamos fijando nuestro esquema, estamos escribiendo la documentación. Y esa documentación no se va a quedar obsoleta, porque está ligada a nuestro esquema, al final. Y si no escribimos este esquema, GraphQL no va a funcionar. O sea, cuando lo cambiemos, la documentación va a cambiar y se va a ver aquí. ¿Vale? Y esta documentación, no sé si tengo... Mira, aquí, por ejemplo, trasteando con la API de GitHub, ¿vale? Mirando los repositorios, pues aquí podemos ver cómo funciona un poco la documentación. A ver si va un poquito más rápido esto. Pues pincho en esos elementos y voy autodescubriendo y ya con los conceptos básicos que os he dicho ya sabéis que esto es un string, que esto no puede ser null, ya tenéis esta información y al final lo vais construyendo anidando los campos dentro de las llaves, lo que veis un poco por aquí. Por ejemplo, esto es trasteando, intentando hacer un pequeña aplicación con un script de traerme los pull requests que tenía mi equipo y ver qué comentarios tenían y qué título, pues al final estaba haciendo esa petición. Y lo bueno es que lo estaba haciendo desde este IDE, estaba intentando trastear y construir la query. Esta query luego me la puedo llevar a otro lado, pegarla e incluso utilizar librerías que ya me implementan el cliente, ¿vale? Y aquí es un poco de lo que estaba hablando, que esto es Atom. Aquí, bueno, aquí no se ve, pero bueno, en una de las configuraciones había configurado el servidor que tenía el esquema, incluso lo tenía aquí. No me acuerdo, sí, lo tenía aquí el esquema, entonces ya al construir algo que no es, ya me estaba informando de que esto no existe. Al final es la ventaja, tengo definido el esquema y el propio IDE me está acelerando mi desarrollo y me está evitando hacer errores, digamos, ya de enviarlos. Según estoy construyendo esta query ya la tengo. ¿Vale? Luego también la generación de código. Esto es un ejemplo de iOS. Bueno, esto es yo no programo en iOS, pero este es en un post explicando la gente de Apollo, que es una empresa que está dando mucha caña a los clientes de GraphQL, tanto para iOS y para Android. Está explicando cómo, teniendo en las carpetas el punto GraphQL, que al final es la query que estoy haciendo, al final le digo en qué ruta está, y él me va a construir pues, la petición en Swift de lo que tengo que hacer. Nos da bastante ventaja, ¿vale? Al final no tenemos que hacer código repetitivo, al final yo sé un lenguaje que es GraphQL bastante simple y lo tengo aquí. Y al final esto es muy repetitivo. Cuando habéis hecho al final parseo, incluso con retrofit o lo que sea, al final es rellenar 4 o 5 campos y poner siempre lo mismo. Si lo tenemos en el esquema, lo tenemos hecho. Luego, a ver, GraphQL, todo lo que hemos visto así, que ha hablado de introspecciones antes de ejecutar la query. De ejecutar la query, GraphQL nos está validando los datos antes incluso de llegar al servidor. Estaba hablando incluso de mandarlo al IDE. Pero aquí ya la petición ya está llegando al servidor. Y esto es una de las diferencias entre GraphQL, que bueno, para el cliente es lo mismo, yo estoy haciendo una petición. Aunque el cliente pueda saber que son distintos endpoints, el cliente aquí simplemente está atacando a un recurso que puede venir de distintos sitios, pues de la base de datos, de MongoDB, de S3 y tal. Cualquier código arbitrario. Aquí en la ejecución, al final, nosotros estamos haciendo la petición a GraphQL. Dependiendo de cómo sea nuestra API, yo no os quiero engañar, GraphQL también es complejo de la implementación, no es todo maravilloso como os he enseñado, depende qué API tengas y qué datos quieras exponer. Esta capa puede crecer a lo ancho, puede ser muy fina o puede crecer muy a lo ancho. Pero lo que sí es cierto es que es una capa externa, digamos, a tu código existente. Al final, si tienes montada bien la arquitectura, al final vosotros estás construyendo una API y es un controller que estás exponiendo datos. Al final, lo puedes haber montado bien y que sea un poco una API un poco más externa, que se conecte a vuestro core, o formar parte casi de los controllers. Según hago bueno, le hago el controller a los de la API y a los del móvil y se lo dejo fuera.
pues al final GraphQL va a estar aquí externo, ¿sabes? Y por debajo podéis seguir teniendo lo mismo que teníais hasta ahora, no tenéis que cambiar vuestro stack tecnológico, podéis tener base de datos, microservicios o lo que se consideren microservicios, servicios remotos, lo que sea. Y vuestro código existente aquí, y sobre todo, que no lo he puesto aquí, que es importante, vuestra lógica de negocio tiene que seguir estando aquí. Nunca confundáis, que pasa mucho, cuando estás haciendo un ejemplo de GraphQL y estás intentando obtener datos, por ejemplo, si esta query, este usuario tiene privilegios para estos datos y lo acabas poniendo en GraphQL, no, eso es un error. Lo tienes que seguir manteniendo en tu capa de la lógica de negocio, tienes que tener, pues, digamos, un patrón repositorio que al final de GraphQL diga, oye, quiero obtener este dato, repositorio dámelo, y tú te preocupas si este usuario está logado o lo que sea, y ya me lo devuelves, y GraphQL pues devolverá, pues, no lo devolverá nada o devolverá lo que sea, o devolverá un error que pueda sobreescribir de GraphQL. Así que, bueno, recapitulando un poco, os intento convencer que en GraphQL no tenéis que pensar en endpoint, ya no tenéis que pensar que un endpoint es define un recurso, sino que en GraphQL son grafos, son al final, bueno, grafos sencillos, una jerarquía, los objetos tienen más campos y tienen objetos más complejos, ¿vale? Y luego, bueno, esto es una de las partes, no me quiero meter mucho en la implementación, pero habéis visto que es muy bonito recibir todos los campos que queremos, ¿vale? Queremos seleccionar el nombre, el título de un post o el listado de autores que han escrito ese post. Al final vos sabéis que esos datos tienen que estar en algún lado, ¿vale? Tienen que estar en una base de datos, tienen que estar, pues, en algún proceso, en Elasticsearch, lo que sea. Al final, para la implementación, cada campo, digamos, tiene asociado un resolver, o cada object type, objeto complejo, un autor, tiene un resolver dedicado, ¿vale? Podemos ser más bruto y decir que ese object type de autor tiene ese resolver y ataca directamente como a la base de datos y se trae el modelo de base de datos y lo pinta como autor, o incluso podemos ser más fino y cada campo tenga un resolver específico. Lo que hace GraphQL es traer esa información de fuentes heterogéneas de datos. Si el título está en un Elasticsearch, me da igual que esté en un Elasticsearch, me curraré el resolver que traerá ese dato. Esa es la complejidad también un poco del escalado y la complejidad de bachear esas peticiones y ¿cómo decirlo? Pues el dolor que tienes, que produce esta flexibilidad, no todo es tan bonito. Pero bueno, ya está pensado para esto, de hecho hay muchas librerías que están construyendo, la gente de Facebook, hay una de Dataloader en JavaScript, la gente de Shopify están utilizando GraphQL en producción y una charla muy buena de ella, que encaja muy bien en este evento, es sobre la escalabilidad que tenían de bachear los datos. Ellos se dieron cuenta y lo muestran en la charla de cómo había crecido sus peticiones de red. Habían puesto GraphQL, todo era muy bonito, todo era súper flexible, pero lo que era antes 2 o 3 llamadas se habían convertido en 22, porque cada campo venía de distintos lugares. Al final construyeron, pues, su propia librería de bachear datos, de cachearlas, intentar ser un poco inteligente donde estamos trayendo esos datos, ¿vale? Es muy recomendable esa charla. Luego, una de las herramientas, y bueno, ya estoy acabando, que ya está oliendo a pizza. Esta herramienta me gusta bastante porque refleja mucho la filosofía de GraphQL, ¿vale? Se llama Optics, no sé si lo veis, es de la gente de Apollo, y no sé si y representa mucho la filosofía, porque al final no lo veis muy bien, pero cada elemento de aquí es un campo, y esta barra es el número de usos que ha tenido ese campo, pues, en cierto tiempo, ¿vale? Entonces nos está permitiendo independizar cada campo que se está usando. Si hay algún campo que realmente no se está usando, pues aquí no hay ninguno, por ejemplo, pero por ejemplo, no lo está usando nadie, pues al final podemos valorar en quitarlo. Podemos trazar exactamente lo que está usando el cliente. No hace falta preguntarle al cliente, oye, ¿estáis usando el campo de la edad? No, la verdad es que no. ¿Para qué? Ah, estaba. Pues no tengo ni idea. Y a lo mejor eso os está costando muchísimo serializarlo desde servidor. Al final, pues la edad, tengo que calcular la fecha, cuándo salió este pavo, tal. Bueno, es un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Pero entonces aquí sí que podemos saber la utilidad cuántas peticiones se están haciendo sobre ese campo. Y luego también Optics te permite engancharte un poco en la latencia que está tardando cada campo en resolverse.
porque en GraphQL cada campo puede ser independiente. GraphQL introduce algunos elementos también como suscripciones y deferrer, que al final cuando tú pides un campo, puedes esperar, no hace falta que te lo envíe al momento. Al final te haces una suscripción y cuando esté ese campo, lo devuelve. Bueno, es un concepto más avanzado, pero lo permitiría y podrías detectar aquí que para resolver el campo de no sé qué, estamos tardando un montón en resolverlo. Ahí tenemos un pico fuerte, entonces tendremos que optimizarlo, ¿vale? Y bueno, acabando ya, ahora sí lo prometo. ¿Qué os recomiendo? Echarle un vistazo a la web de GraphQL. Está muy explicada la documentación, de hecho tiene una serie de documentos, 5 o 6, que son muy livianos, te lo explica muy bien. De hecho en la documentación ya te van diciendo, oye, te lo estoy explicando aquí de forma muy laxa. Oye, te paso el link, que aquí en el RFC lo hemos explicado más en detalle. Pero después de haberlo leído ya tienes casi todos los conceptos. Básicamente lo que hemos visto en esta charla. Cómo hacer las queries, cómo utilizar la introspección, los esquemas y los tipos. O sea que os recomiendo que le echéis un vistazo si os ha llamado la curiosidad GraphQL. Luego la especificación, para que veáis que es una cosa seria, que no la han escrito aquí Facebook así como tal, hay una especificación clara, lo que he mencionado. También la implementación, se lo he dejado claro que al final lo que hemos visto es la especificación. Luego si lo queremos utilizar, necesitamos utilizar una implementación y esa implementación estará en un lenguaje. La implementación de referencia es JavaScript, Pero la gente de Facebook la está cuidando al extremo y está aportando muchas librerías alrededor de esto. Y la comunidad se está volcando en ella. Esta mañana he actualizado esta slide y pues hace poco más de un mes y medio tenía 5.000 y ahora tiene casi 7.000. O sea, y los pull requests, commit y tal están aumentando bastante. Y tenéis una especificación muy clara de cómo está construido. Luego también, una buena práctica para entender un poco los conceptos de GraphQL es intentar, como explica en este post, y del Steve Latcher, que es del equipo de Instagram, que explica cómo lo montaron ellos. En este post explica muy sencillito cómo hacer un wrapper de una API REST. Coger varias peticiones REST y montarte tu esquema y GraphQL. Y encima lo hace muy bien porque explica bien cómo el problema que os vais a encontrar cuando intentáis migrar una API REST como tal. De 2 llamadas, lo que decía antes, encontrarte que son 22. Y verlas en la consola, bueno, es una aplicación Node, ver en la consola cómo está haciendo todas las peticiones. Cómo te va explicando cómo deberías cachearlo y cómo tendrías que hacerlo resolver y engancharlos bien para hacer unas peticiones reales. En este caso, su data source es una API, pero esa API podría ser otra cosa. Entonces aquí te explica muy bien cómo poder construir un GraphQL. Y luego aquí, pues, algunas librerías que os recomiendo que uséis. Bueno, GraphQL, ya os digo, está prácticamente en todos los lenguajes. Hay una implementación como tal. Puede ser que JavaScript esté bastante más evolucionada, pero en Python está Graphene. Además, el desarrollador principal es un chico español, que a lo mejor pues, está por Madrid. También está en Scala, Sangría. Se nota el logo, muy característico, y luego bastantes más librerías. Por ejemplo, Java lo he estado probando bastante y la está motivando la gente de Airbnb, de Squares, de Pinterest. Están haciendo bastantes cosas con Java y ahora con Kotlin que tiene más cancha en Android. Después del anuncio de Android, pues también Kotlin encaja muy bien en el entorno GraphQL. Y luego, pues en clientes de librerías, pues está Apollo, que es una empresa basada en esto, básicamente, gente que conoce a la gente de Facebook y están allí en San Francisco y están dándole bastante caña y ya tienen clientes para React, iOS y Android. Y bueno, el cliente de Relay, que es el que construyó Facebook. Y nada, APIs públicas, os recomiendo que utilicéis la de GitHub. Seguro que os ocurre hacer alguna pequeña aplicación con vuestros repositorios, obtener datos, está bastante bien construida. La documentación de GraphQL que tienen, aparte de la que es live, la tienen luego aparte, explicando todos los conceptos. Luego otra para trastear es la de Star Wars, de GraphQL, y bueno, y en este repositorio tienen ahí listadas todas las APIs GraphQL, digamos, que están surgiendo. Cada vez está aumentando más. Una sección muy interesante, a mí me gusta mucho, es el concepto de GraphQL para Open Data, porque al final cuando estamos exponiendo datos no sabemos exactamente cómo nos van a consumir, entonces GraphQL yo creo que puede dar un empujón a la exportación de datos.
exportamos una API GraphQL y la gente puede seleccionar lo que quiera y lo puede utilizar más flexiblemente. Y aquí hay algunos ejemplos de algunas APIs públicas que están. Y nada, bueno, pues beneficios, pues insisto, en la combinación de datos, pero que no os quedéis con eso, nos ayuda en más cosas, pero lo fundamental es pues esto, agilizar nuestros payloads, nuestras peticiones, sobre todo luego la especificación, aportarnos realmente una arquitectura de una API bien especificada, validada, fuertemente tipada, con jerarquías claras de los objetos y los campos, lo que REST intentaba con los endpoints, pero que es imposible. Y luego, pues eso, GraphQL al final es una capa de aplicación ligera sobre vuestro stack, muy sencilla, no es para nada una base de datos ni un modelo de almacenamiento, sino es una capa ligera y tenéis que seguir manteniendo vuestra capa de negocio, o sea, no hay mucho más. Y luego, bueno, la autodocumentación que siempre ayuda cuando trabajáis con una API, no os tenéis que estar preocupando. Y nada, y acabo. REST está muerto, creo que no, todavía lo seguiremos usando y yo creo que GraphQL y REST pueden convivir. Podemos utilizar REST para ciertas peticiones, pero segundo, seguro que si os he convencido un poco para utilizar GraphQL en vuestra compañía, lo que tendréis que hacer es coger pues, el endpoint que más dolor os da y siempre está cambiando e intentar utilizar GraphQL. Mantener las otras de REST, que a lo mejor ni os quejáis de ellas, se construyeron también documentadas, son pequeñitas, pero la que siempre está dando dolor, a lo mejor GraphQL es una solución bastante flexible. Y nada, espero no haberme enrollado mucho y ya está.